Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bueno, está y hace cosas, pero esto es un trabajo que a veces es poco visible, ¿verdad? Hay algunos que salen mucho en la tele, pero otros no salen nada. Y parece ser que es que el que sale es que trabaja mucho, y no es eso, es otra cosa. No voy a seguir con el tema porque sería un poco largo. Pero bueno, si queréis preguntarme luego, yo os lo digo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y vamos a leer en el capítulo 15, del versículo 51 al 58. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Dice así la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, que tú bendigas a los que trabajan en obras como la de Misión Urbana, que parece que nadie quiere hacer ese trabajo, que no es un trabajo que da satisfacciones mundanas, pero Señor, tú pones a los que tú eliges. Y gracias, Señor, por ello. Pedimos que nos bendigas en esta semana que empezamos hoy y que nos des sabiduría para caminar como tú quieres que nos encaminemos en tus caminos y en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Os digo un misterio. Y el misterio es que cuando viene el Señor, los vivos son transformados y los muertos resucitados. Bueno, el que cree dice, ya lo sé, eso me lo han enseñado, pero va a ser en un instante. Eso es lo que me gusta, que los muertos son resucitados y los vivos transformados en un instante. Y es que Dios puede hacer cualquier cosa en un instante. Lo que para un ser humano es imposible, pero además, si pudiera, requiere muchísimo trabajo. Los investigadores están años y años para descubrir algo que Dios lo puede hacer en un instante. Y encima lo hace mejor. Porque claro, los seres humanos hacemos las cosas más o menos bien, pero nunca las haremos perfectas, porque perfecto solo sabe Dios hacerlo. Y
La iglesia de Corintio tenía un problema. Bueno, miento, tenía muchos problemas. Pero uno de ellos era que había personas que decían que la resurrección de los muertos no existía, que no era posible. Y en este capítulo, que Pablo está desarrollando este asunto, dice: si se predica de Cristo que resucitó, versículo 12, de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es evidente. Si no hay resurrección, tampoco Cristo. Porque ¿para qué va a venir Cristo? A morir y a resucitar si solo resucita Él. Todo queda igual. Y encima ha sufrido la muerte más cruel que se puede tener. Por tanto, ese era el problema que tenían. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué estamos aquí en esta iglesia si no hay resurrección de los muertos? Estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Más aún, dice Pablo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si solo esperas lo que te va a traer Cristo hasta que un día, cualquier día, porque no sabemos cuándo nos va a venir lo que llaman en términos coloquiales la parca. No sabemos. Pues si esperamos solamente en esta vida, oye chico, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero mira, el problema que tenía la iglesia de Corintios, algunos, pero que estaban proclamándolo y estaban pregonándolo, es el problema más trascendental del ser humano. Nacemos los seres humanos, pero inevitablemente vamos a morir. Inevitablemente. Podrás tener mucho dinero, pero morirás. Y no te llevarás nada. Podrás tener mucha salud, pero hay personas que tienen una salud, nunca han estado enfermos y de repente preguntas por él o por ella y te dicen, pero no lo sabes, se ha muerto. Oye, pero si lo vi y estaba muy bien, sí, no había tenido ni un catarro, pero se murió, porque es inevitable. Hasta que venga Jesús, es un paso que hay que dar. Y algunos cristianos a veces, y es lógico, la muerte es un enemigo formidable. No podemos evitarlo, porque podemos evitar ciertas cosas. Podemos evitar discutir con ese vecino. Bueno, pues no me enfrento a él, me voy por otro lado. Eso se puede evitar. Se puede evitar tener discusiones de un tipo o de otro. Se puede evitar meterse en negocios que pueden ser peligrosos, que tienen riesgo, que te pueden llevar a la ruina. Y hay personas que se han metido en negocios y ahora están durmiendo entre cartones. Y tenían mucho y ya no tienen nada. Se puede evitar, pero no podemos evitar la muerte. Es un enemigo formidable, porque es el clímax de la vida, porque a partir de ahí entras en otra. Ya no estás en esa vida, estás en otra. Hay gente que dice, no hay nada. Bueno, te vas a llevar una sorpresa. Pero el decir o no decir que no hay nada, hay gente, yo no pienso en eso. Eso no te evita la realidad de que vas a morir. No te la evita. La echas a un lado, pero está ahí. Y ese enemigo no lo vas a poder eliminar. Puedes eliminar cosas,
pero no esa. Esa es inevitable. Si todo nuestro evangelio se destinara a decir, bueno, tenemos que ser mejores personas, está bien, el Espíritu Santo obra en nosotros, como decía Daniel, para hacer cosas que sin Él no las haríamos. Sin Él no haríamos ciertas cosas. No haríamos ciertas empresas porque se vive mejor. Pero si creemos en Jesús, tenemos que creerle en su totalidad. A Jesús no se le cree lo que me gusta y lo que no me gusta no. O crees en Jesús, en todo lo que dijo, o estás haciéndote un flaco favor. Y Pablo nos habla de que hay un misterio. No todos dormiremos, dice. No todos. A los cristianos en aquel tiempo a la muerte la llamaban dormir. Duermen en el Señor. No es que están muertos en el sentido total de la expresión, sino que están durmiendo en el Señor. Y dicen aquí, no todos dormiremos. No está refiriéndose a que se va a acostar esta noche. Se está refiriendo, no todos moriremos. Es decir, hay un momento en la vida que Dios ha dado a la humanidad, que todo va a cambiar. Hay un momento en la historia de la humanidad que todo va a venirse abajo, o mejor aún, abajo para unos y arriba para otros. Jesús, hablando de este tema, porque le preguntaron los fariseos y le dijeron, oye, háblanos del reino de Dios, háblanos de cómo funciona y de la venida del reino de Dios. Y Jesús dijo muchas cosas, pero el epílogo que hizo fue, dos estarán en la cama, se refiere a un matrimonio, y uno, en aquel día, será arrebatado, pero el otro no. Y después habla de dos mujeres que están atareadas en su casa, están haciendo cosas, están moliendo. Y una, de repente, se va, pero la otra se queda. Y habla de dos hombres que están trabajando, entonces era una sociedad rural, en el campo, y uno, ¿dónde está este? Pero el otro se queda. Es decir, cualquier tipo de relación que tengas va a ser una sorpresa para la mayoría, porque no sé si lo sabes, sé que lo sabes, pero Jesús habla de una pequeña manada, un pequeño rebaño. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Esto será en un momento. Toda la sociedad se verá absolutamente desequilibrada. Desaparecen algunos, otros se quedan y de repente los muertos resucitan y los vivos son transformados. Porque es necesario, fíjate. Es que ¿sabes lo que pasa? Este cuerpo tuyo no vale para nada, el mío tampoco. Y cuando me miro en el espejo me doy cuenta cada vez menos. Y si voy al médico ya no te cuento. El otro día un doctor me dijo, iba a un especialista y me dice, bueno, ¿qué le pasa a usted? Ellos mientras te hablan están mirando la pantalla y lo saben. Digo, empiezo por lo que no me pasa y termino antes, pero como usted quiera.
Y no, si ya lo estoy viendo y tal. Bueno, y hay veces que, como digo, te miras al espejo y dices, qué pena, con lo que yo era. Palmira ahora me dice, cada vez me cunden menos las cosas. Y yo digo, menos mal que puedes hacerlas. Menos mal que puedes hacerlas, no que te cundan menos, sino que se puede. Pero es así. Sufrimos un deterioro. Pero para los cristianos, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo se deteriora constante, cada día. Pero también cada día nuestro espíritu se renueva, día en día. Es decir, hablábamos hace poco aquí en la iglesia, alguien me decía, yo me siento igual que cuando tenía 8 años o 6 años. Desde que me acuerdo, yo no me veo diferente, pero mi cuerpo sí es diferente. Mi cuerpo cada vez está más torpe, cada vez esto, aquello, lo otro. Conoces cosas, pero no puedes llegar a ellas como llegabas antes. Y eso es una realidad. Pero fíjate, lo corruptible, por muy bien que se mantuviera, suponiendo que tú tuvieras la posibilidad de recuperar las facilidades o la habilidad que tenías cuando tenías 18 años, o la capacidad física, etcétera, lo que quieras, aunque lo pudieras recuperar, no vale para el Señor. Porque, y nos lo dice aquí, este capítulo, te aconsejo que lo leas, pues que es muy interesante. Toda la Biblia es interesante, pero este en particular te dice cómo va a funcionar la cosa. Y dice, tu cuerpo es el cuerpo de Adán, es un cuerpo en pecado. Y sabes una cosa, el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Un cuerpo pecaminoso no puede estar, porque Dios no lo permite, no lo admite. Su santidad no soporta tener el pecado a su lado. Por eso murió Cristo. Y es corruptible y por tanto tiene fecha de caducidad. Todos la tenemos. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Nuestro espíritu no. Pero fíjate, resucitaremos. Dice que se tocará la trompeta. Yo no sé qué trompeta tiene el Señor. Pero tiene que ser una buena trompeta, para que se oiga. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario. La palabra necesaria es que es imprescindible. No se puede obviar. Es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. No podemos obviar esto. Hay que pasar por ello. Y es un paso glorioso. A veces decimos, bueno, mi cuerpo está un poco pachucho, pero oye, me gusta. De momento, Señor, me recordaba a mi esposa el otro día hablando de su madre. Y mi suegra era una mujer con una fe a prueba de balas, a prueba de lo que sea, lo que le viniera. Pero le preguntaba, ya estaba muy malita la pobre, y le preguntaba mi esposa, mamá, ¿te quieres ir con el Señor? Y ella decía, no, todavía no. Claro, porque es que esto que vemos, esto que tocamos, esto que sentimos, es nuestra envoltura. Y a veces, si tú quitas la envoltura a un regalo, pues le has quitado mucho de lo bueno del regalo, porque a veces hay envolturas que son tan fantásticas que dice, oye, no lo voy a desenvolver. Me da pena, a ver cómo podemos
que esto no se rompa y tal. Pues, queridos, tu envoltura no tiene vigencia, no tiene fecha de caducidad. Es necesaria la transformación, porque hay que derrotar a la muerte, que hemos dicho que es un enemigo formidable. Yo cuando la gente veo a cristianos que dicen, la muerte, tú piénsalo. Y sé sincero, la muerte es tu enemigo. Y el mismo Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Pues solo Cristo. Solo Cristo. No hay otro libertador. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Yo no sé cómo será nuestro cuerpo en ese día. Si tú lo sabes, por favor, te doy permiso para que hables de él, pero ya, ahora mismo. No vaya a ser que se te olvide. No sé, literalmente quiero decir. Pero seguro que es mejor que el que tienes ahora. Eso seguro. Porque el que tienes ahora tiene sus carencias. Y sobre todo, tiene una serie de situaciones, a veces de tentaciones, y decimos, es que soy muy flojo, me dejo llevar, no, es que te gusta. Y eso no puede estar en la presencia de Dios, no puede. Entonces, cuando esto suceda, sorbida es la muerte en victoria, es decir, se acabó el temor de la muerte, la vigencia del enemigo, porque se acabó la muerte. Una vez Jesús estaba con fariseos y saduceos y le preguntaron acerca de la resurrección de los muertos. Y para no hacerme demasiado largo, él dijo una frase que resume todo el discurso. Para Dios todos viven. Sí. Los que dicen que no existe Dios, para Dios viven. No se escapan. Y los que duermen o trabajan o hacen sus labores junto a una persona que es cristiana, pues ¿qué está diciendo el Señor? Que a veces el testimonio del cristiano no es suficiente para que esa persona, en vez de ser arrebatada, se tenga que quedar en tierra peligrosa. Es la realidad. ¿Cuánto nos gustaría a veces que las personas a las que le hemos hablado tanto, hemos dado testimonio, hemos hecho cosas y no. Y dicen no, y es que no. Y hay personas que mueren habiendo recibido tantas oportunidades y no se dan cuenta de que esto, la muerte, no es negociable. Con Dios nada es negociable, ¿eh? Pero la muerte desde luego que no. No puedes negociar. Con Dios no se negocia. A Dios se le hace caso o no se le hace caso. Yo cuando algunos me dicen, es que yo le diría a Dios, digo, tú vas a decir a Dios, hombre, no vas a decir nada. No puedes levantar tus ojos en la presencia de Dios y vas a decir tú. Hubo un momento cuando Jesús resucitó que dice que se quedaron los guardias como muertos y solo vieron a un ángel, a un ángel. Pero debía ser un ángel bastante apabullante. Pero solo vieron a un ángel y se quedaron como muertos. Y alguien delante de la presencia de Dios.
que hasta tiemblan los montes. Tiembla todo y tú te vas a poner a negociar con Dios o a contarle a Dios tu historia. Mira, ¿sabes la única historia que puede contar una persona a Dios? Señor, yo no soy digno de que tú hables conmigo, de que tú me recibas, pero aquí me tienes. Este mismo Pablo pensaba que hacía todo lo correcto, que lo hacía bien, que hacía lo que estaba en las Escrituras. Y cuando el Señor le derriba camino de Damasco, a lo único que llega a decir es, escucha, el que perseguía a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? No se negocia con Dios, porque Dios es Dios. Y dice la Escritura, toda carne calle en presencia del Señor. Y ya voy terminando. El cuerpo que tenemos es lo que somos, es el envoltorio, como he dicho antes. Pero es un envoltorio que se agarra, que tiene tirón. Es un envoltorio que no nos gusta eliminar. Es nuestro envoltorio. Es nuestra capacidad de hacer cosas, de vivir. Hay un cuerpo que fue perfecto, que fue el cuerpo de Jesús. Pero los demás tenemos un envoltorio, como he dicho, que no vale para mucho. Ahora, te haré una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Tienes la idea de que tienes una oportunidad de recibir al Señor o piensas que tienes tiempo? Lo que no sabes es si tienes tiempo. Porque yo espero, supongo, que tú querrás no desaparecer. Querrás decir al Señor, Señor, aunque he sido como he sido, aquí estoy. Puedo hablar contigo, puedo vivir contigo, puedo sentir contigo, puedo caminar contigo, puedo equivocarme y tú me vas a restaurar. Pero yendo solo y caminando solo, tienes un enemigo formidable que no puedes evitar. Y lo que es peor, no sabes cuándo. Ese enemigo va a decir, se acabó. Porque si lo supieras, dirías, me espero al último momento, pero es que no lo sabes. Es que el problema es que no lo sabes. Te aconsejo que hables con Dios y le digas, Señor, yo quiero ser de esos que, con todos sus defectos, van a ser arrebatados o resucitados. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Y es necesario que yo sea de ese grupo. Y ya terminando, a los que estamos en el Señor, así que hermanos míos, amados, versículo 58, estad firmes y constantes. Que nosotros tengamos un enemigo formidable que es la muerte, no significa que digamos, bueno, como ya estoy tan malito, ya me quedo aquí sin hacer nada. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Mi tiempo está cercano. Se ve que el Señor le había dicho, te queda poco tiempo. Pero ¿sabes lo que dice después? Tráeme esto, aquello, lo otro,
porque es necesario tal, tal, tal y tal. Es decir, aunque yo sé que mi tiempo está cercano, mientras esté aquí no me voy a parar. No voy a dejar de hacer cosas porque mi tiempo esté cercano. Mientras llegue ese momento, yo voy a seguir en esta tarea que Dios me ha puesto. Así que, hermanos, estad firmes y constantes. Esa es la constancia. Constante significa, a pesar de las pruebas, yo voy a seguir. Y a pesar de que a veces hay ciertas cuestiones que digo, mejor lo dejo, pero voy a seguir. Creciendo en la obra del Señor, escucha la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre. No a ratos, no cuando me apetece, siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El que lo reconozcan nuestro trabajo, las personas que nos rodean, no está mal, hombre, debe ser reconocido. Dice, hablando de Epafrodito, alguien que le ayudó a Pablo, un hermano en Cristo, pues le dice, este me ha ayudado, y a su iglesia le dice, reconocer a personas como este. Es bueno reconocer lo que hombres de Dios, mujeres de Dios hacen. Es bueno, pero no es imprescindible para la persona que hace el trabajo. No, si no me lo reconocen, no lo hago. En una ocasión a mí aquello me dejó asombrado. Una persona que había visitado a un enfermo en el hospital. Te estoy hablando que cuando yo era recién convertido, hace tantos años que ya no me acuerdo. Pero estábamos en una reunión, no era aquí, era en el sur, y una persona se levanta a dar testimonio y dice, hombre, fui a ver a una persona enferma en el hospital y sentí el deseo de orar por él para sanación. Dice, yo creo que se hubiera sanado, pero como no había nadie y él no me escuchaba porque estaba en estado de coma o similar, dice, no lo hice porque no se iba a enterar nadie. ¿Qué quieren? ¿La gloria de Dios o la gloria de los hombres? Uno de los reproches que le hizo Jesús a los fariseos, a los líderes, a los saduceos, es que buscaban la gloria de Dios. La gloria de los hombres. No buscaban la gloria de Dios. Y es un reproche. Vosotros buscáis que la gente os alabe, que la gente diga que bueno, que si ayunáis tenéis que poner cara de que estoy ayunando. Una cara, y te digo una cosa, la cara de los que están ayunando no tiene por qué ser desagradable o estar pálida y tal. Yo me he tirado sin comer obligatoriamente 16 días y tenía buena cara. Cuando me visitaba mi familia, tiene buena cara. Digo, no será por lo que como, porque llevo 16 días que ni hablar. Pero quiero decir, hay gente que si no, y hablo de cristianos, si la gente no le reconoce lo que hace, parece como que se sienten mal. Mira, si el reconocimiento tiene que venir de parte de Dios. Si lo que Jesús lo dijo, si vosotros hacéis las cosas para que los demás os las reconozcan, ya tenéis vuestra recompensa. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay trabajos más en el Señor, más agradecidos, vamos a llamarlo así, que otros. Pero
sea cual sea el trabajo, no es en vano. Jesús no va a tener la poca delicadeza o la nula delicadeza de no reconocer lo que tú estás haciendo. Y lo va a reconocer y te lo reconocerá aún aquí. Cuando yo escucho a Jesús decirle a los apóstoles y a sus discípulos, alguien que ha dejado cosas en este mundo recibirá más y en el reino de Dios la vida eterna. A mí Dios me ha dado una familia en Cristo, pero una familia que yo no tenía. Casi no tengo familia. Hablo de directa mía. Ya me quedan, los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Aparte de mis hijos, quiero decir de mi familia anterior, de primos, hermanos, parientes, no tengo ya. Pero os tengo a todos. Y tengo un montón, miles, millones, por la faz de la tierra. Nuestro trabajo no es en vano, hermanos. Trabajemos con dedicación, constantes, creciendo. Algunos nos quedamos, hay personas que se quedan casi en el brote. Eso tiene que subir. Tú plantas un árbol para que el árbol crezca. Si lo dejas ahí y el árbol por sí solo no crece, tienes que regarlo, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. Les pasa a los ayuntamientos. Hemos sembrado 5.000 árboles, no lo riegan. Fíjate en Coslada. Si ves, algunos da hasta penas y han gastado dinero, esfuerzo, y se secan. No es así, no debe ser así en la vida del creyente. Estamos destinados a crecer en el Señor, sin límite y sin pausa. Que Dios os bendiga y que Dios nos ayude a caminar como Él quiere que lo hagamos. Amén.